¿Por qué hacemos nuestra práctica? ¿Por qué no nos quedamos nomás con las oraciones verbales tradicionales que solemos hacer, que aprendimos desde pequeños? ¿Por qué no nos bastan los rituales? ¿Por qué hacemos nuestra práctica? Nuestro Maestro, el Señor Jesús de Nazaret, nos ha indicado un camino más profundo. Él también hacía sus oraciones, recitando las oraciones del pueblo de Israel. Él también iba a la sinagoga e iba al templo y participaba de los rituales. Pero no se quedaba solo con ello. Los evangelios están inundados de prácticas contemplativas en la persona del Maestro. ¿Y qué experimentó él? ¿Qué pasaba allí en esas experiencias de oración? ¿Qué sucedía cuando él se recogía en silencio? Esa experiencia la vivía, sobre todo cuando se apartaba a solas al monte a orar. También los evangelios están llenos de pasajes en los que Jesús se retira a orar a solas, al desierto, al monte, al descampado. Y allí vivía una experiencia que después sus discípulos quisieron conocer. Y en varios momentos, al verlo orar, le pedían, enséñanos a orar. Y le decían algo muy particular. Enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos. ¿Por qué no le decían simplemente, enséñanos a orar? Porque sabían que la oración de Jesús tenía mucho de la oración de Juan Bautista. Juan Bautista era el hombre del desierto. Juan Bautista era un hombre místico, marcado por una espiritualidad profunda, la espiritualidad de los esenios, que era el grupo de sacerdotes que vivían en profundidad su vida como su propio templo. Y por eso realizaban prácticas orantes, meditativas de la palabra, en el desierto, en silencio. Era toda una escuela de mística y contemplación, la vida de los esenios. Juan Bautista era un hombre del desierto y muchas de sus expresiones hacen parte de la vida de los esenios. Hoy día ya lo sabemos, gracias al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, comenzamos a saber cosas que no se sabían antes, de cómo era la vida de estos místicos. Juan Bautista lo tenía. Y de Juan Bautista querían aprender muchos.
Y Jesús sabía de esas prácticas. No era Jesús escénico, pero conocía esas prácticas. Por eso los discípulos le dicen, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y él se apartaba al monte a orar. Se postraba, asumía una postura de su cuerpo, se recogía interiormente y, como él mismo lo decía, invocaba a su Padre, que está en lo secreto. Y su Padre, que ve en lo secreto, lo recompensaba con toda la fuerza que le dio continuamente para ejercer la misión que le había confiado. Pero a la hora de explicar a sus discípulos, dijo cosas tan interesantes como estas que escuchamos en el texto de las bienaventuranzas. En el texto de las bienaventuranzas descubrimos los rasgos de las huellas que dejaba la oración en Jesús. Por eso el texto comienza diciendo, Jesús bajó del monte y de pie levantó la mirada y dijo a sus discípulos. Es decir, Jesús viene a compartirnos de su experiencia de oración. Venía del monte, descendía del monte, del lugar que él prefería para orar. Y cada una de las bienaventuranzas nos habla de lo que él encontraba y de lo que quería que sus discípulos conocieran. Bienaventurados, porque vuestro es el reino de Dios. El reino de Dios está entre nosotros. Más adelante lo va a decir en el mismo Evangelio de Lucas que estamos leyendo. No vayan por allá, no vayan por este otro lado, no vayan donde les digan, por aquí y por allá, nada. El reino de Dios está dentro de ustedes, está entre ustedes. Es una posesión propia del alma del ser humano. Solo que ese encuentro implica muchas exigencias. Encontrar ese tesoro escondido del reino de Dios entre nosotros implica una gran exigencia, un gran trabajo entre nosotros, un gran trabajo de nosotros mismos en nosotros mismos, descubrir ese tesoro escondido. Por eso incluso habla de los que lloran. Y a veces lo podríamos tomar literalmente. Místicos como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz o Isaac de Nínive, que es uno de los padres del desierto, hablan siempre de un periodo de lágrimas en la experiencia orante. Hay un periodo en que se llora mucho y no se sabe por qué. No es que la persona necesariamente tenga que ponerse triste y recordar de pronto con amargura sus pecados o algún mal que haya hecho o lo mal que le haya ido. No se trata de eso. Es algo que emerge naturalmente. Tal vez porque en el silencio del alma se conoce mucho más de nuestras limitaciones y se anhela mucho más de lo que podríamos tomar.
de lo que podríamos ser, de lo que estamos llamados a vivir. Y entonces emergen las lágrimas. No es fácil la vida de los místicos, no es fácil una vida de contemplación, y más aún en un mundo en el que se busca ser protagonistas, donde la llamada es a ser personas de éxito, donde se supone que todo debería ser algarabía y fiesta. Porque se sabe que es importante estar recogidos, ser modestos, humildes, sencillos. Y esto rompe con los esquemas del mundo. Juan Bautista, siendo un hombre tan santo, de todos modos recibió críticas y fue incomprendido por quienes ostentaban poder, por quienes creían que todo lo que había que hacer en esta vida era triunfar, ganar e imponerse. Y murió a manos de ellos. Pero todavía lo recordamos, porque la fuerza de su palabra y de su presencia fue más grande que el hacha que cortó su cabeza. Y Jesús nos enseña ese camino a través de las bienaventuranzas. Nos enseña un camino de recogimiento para descubrir el reino de Dios que está entre nosotros. Nos enseña un camino en el que la cosa no es fácil, en el que somos objeto de críticas, de incomprensiones, incluso de persecuciones. Todo lo que narra este texto perfectamente se podía aplicar a todo ese grupo de místicos esenios que daban la fuerza de profundidad espiritual al pueblo de Israel, de los cuales, repito, salió Juan Bautista y Jesús conoció y enseñó muchas de sus prácticas y de sus modos de vivir. Ahora nosotros estamos aquí, buscando hacer nuestra práctica. Es en silencio, recogida, en el hogar. No hay algarabía, no hay éxito, no hay logro. Es una práctica humilde, pobre, sencilla. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. En esto recordamos las palabras del maestro Eckhart, que el verdadero pobre es aquel que no posee, que no desea, que no sabe. No desea nada. Por eso nuestra práctica no busca lograr nada. No sabe porque en algún momento de la práctica, y poco a poco va dejando la huella, abandonamos la idea de creer que cada cosa que hacemos la sabemos porque tiene alguna inteligencia especial. No, llevamos una vida sin saber que es una vida de Dios.
y no poseemos, no solo referente a no andar con la avaricia de objetos o de dinero o de tantas cosas que aparecen, sino porque ni siquiera nos tenemos a nosotros mismos. Esa es pobreza, no poseer, no poseerme a mí, porque es otro el que vive en mí. No desear, no saber, no poseer. Enseñanzas del maestro Eckhart para explicar mejor esto de bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Eso lo enseñó Jesús, porque él mismo lo vivió. Y lo vivió en su oración y después se iba manifestando en cada acto de su existencia. Ahora, vamos a sentarnos en silencio, a abandonarlo todo, a permitir que el Maestro guíe los pasos del alma y hagamos de nuestro silencio, de nuestra quietud, una oración que se convierte en una ofrenda que sube a los cielos, como lo hace el incienso.